Ahí están. Los preparativos que ellos tenían que hacer para poder celebrar la Pascua o para poder celebrar la fiesta que Yahweh les estaba ordenando. Y sabes, es una festividad que el Padre ha preparado para el pueblo. Voltea con la persona que está a tu lado, es una fiesta que el Padre ha preparado para todo su pueblo. ¿Y cuántos de aquí somos parte del pueblo de Yahweh? Amén. Y con esto estemos ahí, vamos a hablar o voy a tocar algunas cositas ahí, parte de lo que es cuándo es el comienzo, cuándo es el inicio. Todavía estamos ahí por ver, por confirmar, pero sí estemos, aunque no sabemos con exactitud la fecha exacta, sí estemos orando y que el Padre sea preparando la vida y el corazón de cada uno de nosotros, amén, que sea preparando nuestras vidas, nuestros corazones. Sabes, este corazón es nuestra tierra y la palabra dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestros corazones porque de él mana la vida. Y si vemos, tiene una gran enseñanza, porque si vemos muchas veces lo vemos reflejado, lo que sucedió, lo que pasó con el pueblo de Israel, pero también hay cosas de las que tú y yo podemos aprender que sucedieron a la vida del faraón. Porque si vemos casi toda la historia, toda la narrativa del pueblo de Israel, desde cuando es el comienzo y Yahweh empieza a hacer prodigios, milagros delante del faraón, sabes, el corazón del faraón se iba haciendo cada vez más pesado. Sabes, la palabra, cuando tú y yo vemos la palabra que endureció el corazón del faraón, la palabra dentro del contexto hebreo también dice la palabra, dice que lo hizo un corazón pesado. O la palabra pesado, o no solamente es endureció, pero que hizo el corazón pesado. Y sabes de qué manera se fue endureciendo cada vez más y más y más el corazón del faraón. Mientras más las cosas iban avanzando y más las cosas iban sucediendo, ¿qué es lo que iba pasando con el corazón del faraón? Más iba endureciendo el corazón y el corazón del faraón, hasta que tarde o temprano Yahweh dejó que experimentara las consecuencias del endurecimiento que había en sus corazones. Y sabes, muchas veces lo mismo sucede con nuestras vidas. ¿Cuántos entendamos eso? ¿Cuántos de aquí somos humanos? Amén. Y nadie es perfecto, ¿cuántos lo entendemos? Y por lo tanto nadie es perfecto. ¿Cuántos muchas veces hemos experimentado en algún momento de nuestra vida? Yo te lo puedo decir, yo mismo lo he sentido y lo he vivido, de que muchas veces cuando hay algo que sucede en nuestras vidas y muchas veces en lugar de recapacitar o mirar las cosas que están sucediendo, es como si hay alguna intuición dentro de nuestras vidas, o a veces las decisiones que tomamos y sabemos que a veces que están mal, y muchas veces yo creo que a lo mejor todos hemos pasado, si sabemos y dices, pues bueno, porque sientes el impulso, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas es algo que muchas veces nos aparta o nos lleva de ese sentir o de lo que es la dirección que Yahweh tenía para nuestras vidas. Y en cierto momento yo pienso que todos lo hemos pasado, ¿cuántos lo entendemos? Y yo te puedo decir, yo lo he sentido, y yo me recuerdo cuando yo empezaba a conocer al Padre, mientras yo leía parte de esto, hay cosas que yo empezaba a relacionar cuando yo iba creciendo, cuando iba conociendo de las cosas del Padre, y muchas veces decimos, o yo lo llegué a decir, y ahora digo, bueno, Padre, perdóname. A veces hacía algo y decía, bueno, pues está mal, pero yo creo que Yahweh entiende. Y sabes, sí, Yahweh entiende, Yahweh razona, y dice la palabra que Él conoce lo que es verdaderamente en nuestros corazones, pero también dice la palabra que da a cada uno según sus intenciones y las obras, y verdaderamente Yahweh conoce lo que son las verdaderas intenciones de quién, de nuestros corazones, porque dice la palabra que Yahweh es el que escudriña, ¿qué cosa? Nuestros corazones. Ahora vamos al libro de Éxodo, y hay muchas cositas que tú y yo podemos rescatar y mirar parte del libro de Éxodo. Primeramente, una de las cosas que Yahweh habló a Moisés. Bueno, vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad. Te pedimos que seas tú quien nos abra el entendimiento, que nos muestres, que nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra. Y aún así, como dice tu escritura, que si escuchamos hoy tu voz, Padre Yahweh, no endurezcamos nuestros corazones, no solamente como lo hizo el pueblo de Israel, como lo hizo Faraón, sino como lo hicieron muchas otras personas, Padre Yahweh, dentro de las escrituras que podemos mirar. Que al contrario, nosotros al escuchar tu voz como hijos tuyos, Padre, podamos ser obedientes a la voz y el llamado que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, que si escuchamos hoy tu voz, no endurezcamos nuestros corazones, antes bien, lejos de endurecerlo, podamos abrirlo y que seas tú trayendo un cambio en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Muéstranos y enséñanos tu palabra, y que al salir de este lugar, Padre Yahweh, nuestras vidas sean vidas diferentes, vidas que podamos cargar la palabra, la esencia de tu palabra,
pero vidas que puedan ser de bendición para otros y vidas, Padre Yahweh, que podamos hacer una distinción entre lo que es aquello agradable delante de ti, entre aquello que es lo profano, como dice tu palabra, que tú hiciste una distinción entre lo que era el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, que de esa misma manera nosotros podamos hacer una distinción entre aquello que es bueno, agradable a ti, delante de tu carácter, y podamos hacer una distinción entre aquello que no es de tu carácter y que aquello que no pertenece a las cosas tuyas. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Éxodo capítulo 10, y vamos ahí, Éxodo capítulo 10, versículo 1, dice, y vamos a guardar lugar y vamos a hacer un pequeño resumen. Dice, Yahweh dijo a Moisés, dice, preséntate. Una de las cosas que tú y yo pues, empezamos a mirar dentro del capítulo, y Yahweh habló al faraón y le dice, en los primeros intentos dice, y Yahweh dijo a faraón, dice, ve y preséntate, dice, ante el faraón, dice, porque yo endurecí su corazón, dice, el de él y el de sus siervos, a fin de ser estas señales en medio de ellos. Y vemos, hay muchas cosas con las que tú y yo podemos mirar o entender dentro de la palabra. Número uno, las cosas que Yahweh hace todo tiene un fin y todo tiene un propósito. ¿Cuántos entendemos eso? O sea, los prodigios, los milagros que Yahweh hizo, ¿cuál era el punto de endurecer el corazón del faraón? Número uno, era para que Faraón y sus siervos pudieran tener la ocasión, si tú le quieramos, o sea, todas las cosas que suceden en nuestras vidas, aun sean buenas o sean malas, tienen un propósito, cuanto lo entendemos. Cada circunstancia que pasa, y aún más para nosotros que le conocemos a Él, tú y yo podemos tener la certeza y la seguridad de que dice la palabra que todas las cosas que suceden obran para bien, para aquellos que le aman y los conforme a su propósito han sido llamados. O sea, si miramos la historia o recapitulamos parte de lo que es parte de la historia del pueblo de Israel dentro de la tierra de Egipto, o sea, ¿fue duro lo que ellos pasaron? Fue duro. Tuvieron que permanecer en una esclavitud 400 años, fueron oprimidos 400 años, los oprimieron, los maltrataron, etcétera, etcétera. Algunos los mataron, etcétera. O sea, fueron castigos y cosas duras los que vivieron sobre el pueblo de Israel. Pero aún todas esas cosas difíciles que le sucedieron al pueblo de Israel era con el fin y el propósito de que cuando Yahweh los sacó de la tierra de Egipto, es que el pueblo de Israel ya estaba listo, estaba preparado para salir de aquel lugar, porque se había cumplido el tiempo que Yahweh había designado cuando le habló a Abraham y le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y habitarán cierto tiempo en aquel lugar, serán oprimidos y serán de esta manera, dice, pero ciertamente a la nación que los oprima yo los juzgaré. Y vemos que en el capítulo 12 dice la palabra, dice que Yahweh hizo un juicio en contra de todos los dioses del pueblo de Egipto, y vemos que cada plaga que Yahweh envió fue con un fin y con un propósito de derribar, si tú quieres, la deidad o cada dios que ellos tenían en la tierra de Egipto, pero era con un fin y con un propósito de revelarse y demostrarse no solamente al pueblo de Israel, pero también revelarse a quién, al faraón. Número uno, ¿para con qué propósito? Para que los siervos del faraón y para que el faraón mismo tuviera la ocasión de conocer más quién era Yahweh y más poder de quién era Él. Y sabes, las cosas y los acontecimientos que a veces nos pasan y sobrevienen a nuestras vidas tienen dos cosas: o producen en nosotros, o nos alejamos o nos apartamos, porque dice la palabra, dice, yo no deseo, dice que el impío, dice, yo no deseo la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. En otras palabras, que tenga un retorno o un teshuvah. La palabra dice que Elohim es paciente para con nosotros, no dejando que nadie se pierda, sino que todos procedan que al arrepentimiento, tanto aquel que no le conoce como aquel que ya está dentro de las cosas del Padre. O sea, para aquel que está apartado y separado, ¿cuál es el propósito de las cosas que vienen? Que el corazón de esa persona pueda venir a un arrepentimiento o a un teshuvah a las cosas del Padre. Y para aún que ya decimos estar dentro y que gozamos de las bendiciones del Padre, también las cosas que nos sobrevienen y que a veces suceden es con el fin y el propósito de que nos volvamos a los caminos del Padre, porque hay momentos en nuestras vidas que nos desviamos o nos separamos del plan y del propósito de la voluntad de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Porque nadie de nosotros somos perfectos. Porque si dijéramos, dice, porque si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice la palabra? Le hacemos a Él que mentiroso. Mas sin embargo, por cuanto todos pecamos y todos hemos pecado, sabes, nadie es perfecto en nuestras vidas. Y aún las cosas que sucedieron, ¿para qué eran? Para que el pueblo de Israel le pudiera conocer, que los hijos de Israel tuvieran la confianza de saber quién era su Elohim.
Porque cuando Yahweh habla a Moisés y le dice, ve y preséntate delante del pueblo, y Moisés dice, ¿y quién les diré que me envía? Dice, ¿quién es el que me envía? ¿Y qué le dice Yahweh? Dice, no tengas temor. Y de esta manera te presentarás a los hijos de Israel y les dirás, yo soy. Y es cuando empieza a decirles, bueno, a vuestros padres, a vuestros patriarcas, les di a conocer y me di a conocer con su nombre el Shaddai. Pero ellos me conocerán por quién, por mi nombre. Qué importante era que el pueblo conociera el nombre de él. En medio de todos los dioses que había, ahora sí, como decía el salmista, dice, levantaré mis ojos a los cielos, y de dónde vendrá mi socorro. Mi ayuda proviene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra, que aunque haga un montón de deidades y de dioses que me rodean en medio de este mundo, mi protector y mi redentor es Yahweh. Porque ese es el Elohim que tú y yo conocemos, y ese es el Elohim que el pueblo, que Yahweh quería que ellos reconocieran, que ellos pudieran entender quién era. Y los prodigios y los milagros que Moisés estaba haciendo no era para que Moisés se los atribuyera, sino que vemos que cada vez que Yahweh actuaba, ya no enviando ninguna señal delante del faraón, ¿qué es lo que Yahweh hacía? Enviaba solamente el tercer juicio, primera, segunda plaga y el tercer juicio sin aviso. ¿Y de dónde provino? De él. Y que era importante que Yahweh, porque si recordamos las palabras cuando Moisés le dice al faraón, dice, Yahweh le dice a Moisés, le dice el padre, dice, bueno, ¿y cómo me presentaré yo delante del faraón? Dice, no tengas, dice, porque yo te haré como un Dios delante del faraón. O sea, no podía acercarse cualquier otra persona delante del faraón, al menos que tuviera, no sé cuál sería la palabra más utilizable, pero que tuviera algún rango, etcétera, etcétera. Y dice, yo te haré un Dios delante de ¿quién? Del faraón. Ahora, si todos iban a mirar a Moisés como un Dios, pues bueno, pues ¿quién lo sacó? Pues Moisés. Pero sabes, no fue Moisés, es Yahweh que hizo todas las cosas. Por eso que cada vez que un milagro hacía, o una señal Yahweh hacía en medio de todo su pueblo, la tercera venía sin previo aviso, para dar a entender que solamente era uno que tenía el control por sobre todas las cosas, y ese es Yahweh el que tú y yo servimos. Voltea con la persona que está a tu lado y dice, si hay alguien que tiene el control de todas las cosas, di conmigo, es Él. ¿Y cuántos damos porque tenemos un Elohim poderoso? Amén. Ahora vemos que entonces era con un fin, era mostrarse al faraón y dar a conocer más y más el poder del Padre, y que los hijos de Israel tuvieran la confianza el saber quién era su protector. Porque si vemos de dentro, aún hay un paralelismo, dentro del segundo Éxodo vemos tantas señales y juicios. Y porque el corazón del mundo y el corazón de los hijos de Israel, dice, se ha endurecido tal vez al punto de que sea imposible para muchos el reconocer cuáles son las conductas y comportamientos y diferencias, porque él dice la palabra, dice que en el final de los tiempos se levantarán muchos falsos maestros y muchos falsos profetas. Y sabes, en lo mismo Éxodo y las mismas circunstancias sucederán. Y la misma palabra dice, cuando digan ahí está el Mesías y aquí está, dice, no lo crean. Porque tú y yo tenemos que aprender y saber quién es el Elohim al que tú y yo servimos, y cuál es el Elohim al que tú y yo obedecemos. Si tú miras, hay un paralelismo dentro del primer Éxodo cuando el pueblo de Israel sale, pero hay un paralelismo también en el segundo Éxodo donde todos completamente, si tú y yo sabemos y entendemos, dice la palabra que hay un príncipe que opera en medio de este mundo, y en medio de este mundo tú y yo vivimos. Pero no, sin embargo, porque aunque estamos en medio de este mundo, tú y yo somos llamados a vivir separados, como vivió el pueblo de Israel. Aunque estaba en la tierra de Egipto, vivió apartado en la tierra de Gosén. Tú y yo estamos dentro de este mundo, mas estamos separados fuera del sistema de ¿quién? De este mundo. Mas no hemos recibido, tanto como el pueblo de Israel en la antigüedad, no recibió una liberación completa, total. Hasta cuando Yahweh liberó al pueblo de Israel, tuvieron una liberación total. Lo mismo sucederá con nuestras vidas. Cuando venga el Redentor de nuestras vidas y nos libere dentro de este cuerpo. Pero mientras tanto seguimos estando ¿dónde? En este mundo. Mas no hemos recibido una liberación completa. Hay cosas que vienen a nuestras vidas, cosas que pasan, cosas que nos afligen, que nos preocupan, y vienen luchas y adversidades en nuestras vidas, y no estamos exentos de ellas. ¿Cuánto lo entendemos? Por la misma manera que seguimos estando ¿dónde? En medio de este mundo.
Y la palabra, y Yeshua dijo, dice, no se turbe vuestro corazón, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice, vendré, iré y prepararé el lugar para quién, para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también, ustedes, dice, en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí que yo he vencido al mundo. Estamos en este mundo, sí tendremos luchas y adversidades, pero ¿en quién tú y yo tenemos que confiar? En Él. Voltéalo con la persona que está a tu lado y dile, no es para que nos memoricemos, entendamos. ¿Quién es el que tiene el control de todas las cosas? Es Él. ¿Quién es el que está en control de todo? Es Él. Pero dice la palabra, dice que es como una ancla, nuestra fe es como una firme ancla que tú y yo tenemos en ¿quién? En Él. ¿Que pueden venir las cosas? Sí, nadie estamos exentos, dice, pero confiar en mí que yo he vencido al mundo. Hay una protección y una seguridad que tú y yo tenemos, que aunque estamos en este mundo, podemos tener una protección de ¿quién? Del Padre. Amén. Ahora, vemos entonces las plagas y vemos, dice, fíjate lo que dice la palabra en el libro de Jeremías, dice 8:4, dice, les dirás a sí mismo, dice, así ha dicho Yahweh, dice, el que cae, dice, no se levanta, dice, el que se desvía, dice, y no vuelve al camino, dice, porque este pueblo de Jerusalén rebelde, dice, con rebeldía perpetua, dice, abrazaron el engaño, dice, y no han querido volverse. Dice, escuché, dice, y oí, dice, y no hablan rectamente, dice, no hay hombre que se arrepienta, dice, de su mal, dice, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, dice, como caballo que arremete contra un ímpetu a la batalla, dice, aún la cigüeña, dice, y en el cielo conoce su tiempo, dice, la tórtola y la grulla, dice, la golondrina, dice, guardan el tiempo, dice, y su venida, dice, pero mi pueblo, dice, no conoce el juicio de Yahweh, dice, ¿cómo decís nosotros? Dice, somos sabios, y la Torah de Yahweh está con nosotros, dice, ciertamente la ha cambiado, dice, la mentira y la pluma mentirosa de los escribas, dice, los sabios se avergonzaron, dice, se espantaron y fueron consternados, dice, y aquí dice que aborrecieron la palabra de Yahweh, dice, y qué sabiduría tienen, dice, por tanto, dice, daré, dice, a otros sus mujeres, dice, sus campos, quienes conquisten, dice, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue, dice, la avaricia, dice, desde el profeta, dice, hasta el sacerdote, dice, todos hacen engaño, dice, y curaron la herida, dice, de la hija de mi pueblo, dice, con liviandad, dice, diciendo paz, paz, dice, y no hay paz, dice, y se han avergonzado de hacer, dice, y han avergonzado en haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron, dice, avergonzarse, y se caerán por tanto, dice, entre los que caigan, dice, cuando los castigue, dice Yahweh, dice, los cortaré del todo, dice Yahweh, dice, no quedarán uvas en la vid, dice, higos en la higuera, dice, y se caerá la hoja, dice, y se les, dice, y lo que les he dado, dice, para traer a ellos. Y sabes, eso es una de las cosas que tú y yo muchas veces tenemos que reflexionar en nuestras vidas. Estamos viviendo muchas veces de una manera, en ciertas maneras, ciertas conductas, pero ¿qué dice la palabra? Dice, todos han hecho lo mismo, dice, desde el profeta, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el profeta hasta el sacerdote, ¿sabes? Y muchas veces vivimos una vida que pensamos que está bien delante de los ojos de Yahweh, pero vivimos apartados y nos vamos desviando ¿hacia quién? Hacia otra dirección, cuando la misma palabra dice, porque les enseñaré, dice, hacer, dice, distinción entre lo que es lo santo y entre lo que es lo profano, dice, porque vuestros sacerdotes han hecho que mi pueblo se olvide de estas cosas, y muchas veces nos hemos apartado, ¿sabes? Y todos tenemos una responsabilidad, dice la palabra, que es desde el pequeño hasta el más grande, desde aquel que está allá de aquel lado, tanto muchas veces como está de este lado del púlpito, muchas veces no hemos enseñado a hacer la distinción entre lo que es lo bueno y entre lo que es lo malo, y hemos pensado que podemos vivir una vida de doble identidad, cuando muchas veces eso nos lleva a apartarnos del camino y de la voluntad del Padre para nuestras vidas, y deseamos querer tener la bendición del Padre, pero hemos caído a expensas de nuestras propias necesidades y nuestras ansiedades a lo que nosotros hemos querido, de la misma manera que sucedió con ¿quién? Con el faraón. A pesar de que empezó a mirar todas las cosas que venían y sucedían, él siguió muchas veces ¿en quién? En lo mismo. Pero tú y yo tenemos, ¿cuántos somos hijos de Yahweh? Sabes, tú y yo tenemos que aprender. Hay cosas que vienen a nuestras vidas, sí. Muchas veces son cosas que Yahweh los permite, y muchas veces son otras cosas que Yahweh tal vez no permite, pero que nosotros hemos contribuido para que esas cosas que sucedan en nuestras vidas. Pero en medio de todo, tú y yo sabemos que cuando tú y yo nos volvemos de nuestra caminar y hacemos un retorno de nuestras vidas, de nuestra dirección, que sigamos por un camino y sigamos por este camino y hacemos un retorno y un teshuva, es como dice la palabra, dice, yo no deseo la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos.
Y si tú miras parte en la vida del corazón del faraón, hubo un momento y en alguna circunstancia en el corazón del faraón cuando vinieron los juicios, muchos podemos decir, bueno, fue una actitud del faraón. O fue una estrategia del faraón que faraón cambiaba y movía de un lugar. Pero me llama aparte, creo que es en el capítulo 10, cuando una de las cosas que Yahweh estaba por hacer, y que Yahweh envió una de las últimas plagas, la 9ª, una de las cosas que el faraón dice, he pecado. Dice, he pecado contra Dios. Y vemos que mandó a llamar ¿a quién? A Moisés. Y si tú miras después de que manda a llamar a Moisés, nuevamente sigue con la misma actitud y con la misma conducta. ¿Cuál es el principal paso a un arrepentimiento? Di conmigo, el reconocer. La falta de reconocer nuestros errores es un impedimento para que tú y yo no podamos tener un arrepentimiento y un Teshuvah. ¿Y cuál es el primer paso para poder tener un arrepentimiento y un Teshuvah? El reconocer nuestras fallas y nuestros errores. Y esto me recuerda tanto muchas veces cuando tú y yo hacemos el Seder de Yom Kippur, que ya sé que falta mucho para llegar a Yom Kippur, pero a veces, sabes, muchas veces en las cosas que estamos declarando, muchas veces decimos, Padre, perdónanos por aquellos pecados que nos son revelados y por aquellos que no nos han sido revelados, porque muchas veces hacemos cosas sin querer hacerlas, pero de igual manera que pecamos y ofendemos ¿a quién? A Yahweh. Y lo mismo sucede, que es el principal paso para poder tener un arrepentimiento y un Teshuvah, es poder tener el reconocer. Cuando no somos capaces de reconocer, pues es imposible poder volver a un arrepentimiento y un Teshuvah. Y si tú miras dentro del corazón del faraón, llegó esa primera instancia, llegó ese primer momento donde faraón dice, he pecado. Dice, he pecado contra Yahweh, dice, el Elohim o el Dios de quién, de los hebreos. Él reconoció que había una autoridad, por sobre todo, dice autoridad, ¿quién era? Era él. Mas sin embargo, la necedad o la terquedad, como le queramos llevar, o el endurecimiento del corazón, no lo llevó a recapacitar, porque vemos que todos los siervos que estaban delante del faraón, dice, ¿hasta cuándo? Vemos que en el primer instancia dice que él endureció el corazón de quién, de faraón y el de todos sus siervos. Pero después, si tú y yo vemos, hay una parte dentro de la escena donde tal vez los que estaban con él sí recapacitaron. Porque después dicen, ¿hasta cuándo este hombre no entenderá? Dice que el pueblo de Egipto está en ruinas. O sea, si en ellos hubiera estado la decisión de tomar una decisión, ellos hubieran dicho tal vez que se vayan. Porque ellos ya habían reconocido que tal vez el faraón había actuado duramente, que no era la condición correcta del faraón, que estaba oponiéndose simplemente al plan y el propósito del Padre, y que dijeron mejor que se vayan. Y dijeron, pero no podían hacerlo porque ¿quién era el principal? El faraón dice, ¿hasta cuándo? Dice, ¿acaso no se da cuenta que Egipto está en ruinas? Y sabes, la misma palabra dice que los juicios de Yahweh, dice, lo voy a parafrasear, se me fue la cita, dice, pero a causa de los justos juicios de él, dice, las naciones aprenderán la obediencia. A causa de los juicios de él, dice la palabra que las naciones aprenderán la obediencia ¿a quién? A Yahweh. Creo que ese libro dice ellas. Pero ¿qué es lo que el Padre está diciendo? Que a causa de las cosas que vendrán y sobrevendrán sobre esta tierra, las naciones aprenderán que la obediencia. Y muchas veces así es en nuestras vidas. A causa de las cosas que vemos, que nos pasan y que nos suceden, muchas veces tú y yo aprenderemos que la obediencia, y tal vez se me fue la palabra. Eso, ¿verdad? Eso que dijeron ustedes. Dice, y entenderemos que la justicia de quién? De Yahweh. Porque para eso es la justicia de Él. Por eso se manifiesta. ¿Cuántos vivimos en el mundo? Bueno, ahí hermano me corrigió, vivimos. Ya ando haciéndome ahí en la eternidad de los cielos. Pero, ¿cuántos vamos a, como dice el libro de Efesios, ¿verdad? Cuando estábamos en la corriente de este mundo, pero ¿cuántos estuvimos? Muchos. ¿Y a cuántos no les pasó? O yo te lo puedo decir personalmente, cuando yo iba conociendo a Él, o conociendo del Padre, y que algo sucedía en mi vida, y que tal vez no era agradable para mí, yo muchas veces me ponía y decía, Padre, perdóname. ¿Y por qué perdóname? Porque yo pensaba,
o tal vez sí fue Yahweh quien lo permitió, es Yahweh quien lo permite muchas veces en nuestras vidas, que es a causa de lo que hacemos que nos sobrevienen que las cosas. Y muchas veces cuando se ven los juicios de Él, es cuando las naciones que miran... Te voy a dar un ejemplo muy simple, que tal vez mucha gente sí fue que fue un corazón genuino, tal vez otros no lo fue tan genuino, yo no sé, no puedo juzgar, no es mi lugar como juez, y el único que puede serlo quién es Yahweh. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando vino ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamó? La pandemia. Cerraron muchos lugares, cerraron las iglesias, no solamente aquí, en muchos otros lugares. Gente que no asistía a algún lugar, a una congregación, se empezaron a mirar, si tú le quieres llamar, a muertes disfrazadas o estadísticas disfrazadas, verdaderas, incorrectas, no me corresponde a mí decirlo, pero mucha gente, al punto en el que voy, mucha gente, por las muertes que miraba y las circunstancias que miraba, mucha gente dijo, ¿sabes una cosa? Hasta aquí llego y de este día en adelante yo busco y yo sigo al Padre. Pero ¿qué ocasionó que mucha gente tuviera esa actitud de decir, en el momento que hablan las iglesias y en el momento que hablan la iglesia, yo voy a ser el primero que va a estar ahí? ¿Qué movió su corazón o su actitud a poder decir esas palabras? Los acontecimientos y las causas que se estaban viendo y que muchos decían que eran juicios ¿de quién? Del Padre. Y que mucha gente dijo, pues yo le sigo. Y si tú me das una oportunidad, y mucha gente que cayó en enfermedad y cayó enferma, Padre, si tú me das una segunda oportunidad y me permites beber, yo voy a servirte todos los días de mi vida. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Los juicios o las cosas que sobrevinieron los movieron sus corazones ¿a quién? A una obediencia a los caminos de Yahweh, que muchos lo hicieron y otros tal vez no. Y ahí entra otra cosa en detalle, donde la palabra dice que no hagamos votos y que no los cumplamos, y hasta ahí llego. Pero muchas veces gente, no juzgo, pero mucha gente llegó a levantar tal vez su mano como un voto y no lo siguieron. Pero el punto en el que yo quería llegar, ¿qué es lo que movió sus corazones a hacer eso? Las consecuencias que estaban viviendo. ¿Qué llevó el corazón de estos hombres que estaban con Faraón a poder decir, ¿al caso no se da cuenta? O sea, ya déjalos. Entendieron que había un Dios por sobre todas las deidades que ellos tenían y que había un Dios por sobre todas las cosas, y ese Dios es el que tenía el poder. Y a ellos tenían que someterse en algún momento. ¿Cuál era el someterse? El hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y si tú miras la decisión que había en Moisés, era una obediencia y una fe que ciega, una obediencia completa. Y muchas veces tú, voltea con la persona que está a tu lado, tú y yo tenemos que ser como Moisés. Creer y confiar verdaderamente, di conmigo, en Elohim. No a medias, completamente. ¿Por qué te digo a medias? Porque cuando Faraón dijo, ¿sabes? Hagan como ustedes quieran, váyanse y salgan y llévense a los niños. Primero dijo, no se llevaron los niños, váyanse a las mujeres y los niños. Pero simplemente es que se quede el ganado y váyanse todos. ¿Qué dijo Moisés? Dice, mira que ninguna pezuña del ganado ni nada se quedará en la tierra de Egipto, porque Yahweh dijo que saldríamos todos completos y todos nos vamos. Si Moisés hubiera dudado, ya le hicimos. Ya nos vamos a ir. ¿Qué te importa el ganado? ¿Qué te importa todo lo que se queda atrás? Vámonos. Pero el ganado era necesario. Porque con eso es con lo que iban a servir a quién, a Yahweh. Porque con esos animales iban a hacer un sacrificio para Yahweh en el desierto. Porque Moisés dijo eso, porque aún no sabemos de lo que habremos de ofrecer y necesitábamos llevarnos todo. Voltea con la persona que está delante. Todo lo que tú y yo tenemos y los recursos que Yahweh nos ha dado es para el servicio de quién, de Él. Ese fue el propósito que salieron con todo. Y cuando le hablo de esta manera, no te estoy hablando como dentro del evangelismo, como acostumbramos antes, entrega y da todo lo que tienes, que haces pertenencias, y Yahweh te dice, no es el propósito, pero es entender que las cosas que Yahweh nos ha dado es para qué, para que le podamos servir a Él, con lo mucho, con lo poco, pero todo lo que tengamos, di conmigo, es de Yahweh, porque de Él ha provenido, de Él es de donde ha provenido todos nuestros recursos, cuanto lo entendemos. De Él.
Y eso es lo que Yahweh le dijo al pueblo de Israel: cuando salgas de la tierra de Egipto y si poseas casas y todas esas cosas que yo les he entregado y que yo les voy a dar, y cuando van a entrar en la tierra de Canaán, dice, todo esto, dice, poseerán casas, viñas y viñedos, dice, que tú no construiste, que tú no cavaste, dice, etcétera, etcétera, dice, pero nunca se te olvide, dice, quién es Yahweh, quien te da las fuerzas para hacer las riquezas. O sea, que aunque ellos iban a tener todas estas cosas, Yahweh les dice, ¿sabes una cosa? No se te olvide, por quien tienes todo esto es por mí, y no es por la fuerza de tus manos, y no es por tu capacidad, ni por lo bueno, ni por lo talentoso que seas, que sí tiene mucho que ver, pero es de Yahweh quien te da las fuerzas de hacer que todas las cosas. Y siempre lo he dicho, si el día de mañana nos faltaran las fuerzas, hasta ahí llegamos. Es más, ¿cuánto les ha dolido alguna vez la espalda? Seamos honestos, hermanos, dice la palabra, dice que el hombre exterior se va desgastando, así es que nadie me diga que nadie le ha dolido la espalda. Todos nos ha dolido la espalda. En algún momento, por alguna torcedura, por algo que hicimos mal, cargamos mal, pero en algún momento. Y sabes, y cuando eso es muy difícil y te duele mucho, por más que te quieras mover, pues tú piensas que ya hasta sudaste y ya hiciste mucho y a veces nada más caminaste hasta ahí. ¿Mande? Pensar en voz alta el hermano, ¿verdad? Pero sabes, muchas veces, y sabes, todas las cosas que Yahweh estaba haciendo ahí era con un fin y con un propósito. Ahora, vamos a seguir, dice, Yahweh le dijo a Moisés, ven, dice, delante del faraón. Sabes, la palabra como ven, que se traduce, dice, Yahweh dijo, dice Yahweh a Moisés, dice, ve, algunas otras traducciones dice, ven o ve. Ahí es donde entra la palabra bo, di conmigo, bo. Significa ir o venir, o ve, o ven. Vamos a ir a Éxodo capítulo 10. Sí, dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, dice, preséntate a Faraón, dice, porque yo endurecí el corazón de Faraón, dice, y el de su siervo, dice, para mostrar estas señales, dice, mías el medio de ellos. Pero esa traducción de tú me dice, ve y preséntate. La palabra esa preséntate, en el hebreo se le conoce como bo. Es la porción o es el nombre de la porción de la Torah que estamos leyendo, que se le conoce como bo. Pero sabes, no solamente significa ahí tú dices, cuando dice, ves, dijo Moisés, ve y preséntate del faraón, es como si Yahweh estuviera en un lugar o en un área distante y Yahweh le dice, ve. Yo estoy aquí, pero tú ve delante de faraón. Pero sabes, la traducción correcta en el hebreo, esa palabra bo significa, no solamente es ir, pero es venir. Ven o ven. Lo que Yahweh le estaba diciendo a Moisés es ven. Recordemos que en los capítulos anteriores Moisés ya se había despedido de la presencia de Faraón. Y luego Yahweh le dice ven. O sea, Yahweh nunca dejó la tierra de Egipto, si tú quieres, o el lugar de Egipto, o nunca dejó a Faraón. Sabes, Yahweh obra y Yahweh trabaja en todo tiempo y en todas circunstancias. Aún en el endurecimiento del corazón del faraón, Yahweh nunca dejó la terquedad y la necedad de ¿quién? Del faraón. Y Yahweh nunca nos va a enviar hacia un lugar donde Yahweh no esté primeramente. La palabra dice, mi presencia estará contigo a donde quiera que tú vayas. Cuando Yahweh le dijo a Moisés, ven, es porque Yahweh ya estaba ahí ¿con quién? Con Faraón. No es como que lo mandó solo, sino que Yahweh estaba ahí, sabes, en todo momento y en cada circunstancia de nuestras vidas. Tú y yo podemos tener la certeza y la seguridad de que Yahweh está con nosotros. Porque Yahweh dijo, dice, les conviene que yo me vaya, porque les dejaré un consolador, el cual estará con ustedes y en ustedes. Que cuando tú y yo hacemos la voluntad de Yahweh en nuestras vidas y no contristamos al Ruach HaKodesh en nuestras vidas, hay alguien que está en nosotros en todo momento. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nunca estamos solos. Hay alguien que siempre está con nosotros. Di conmigo, ¿qué es? El Ruach HaKodesh. O la presencia de Yahweh, donde habitando en nuestras vidas todos los días. O sea, Yahweh nunca lo mandó solo, siempre Yahweh estuvo ahí con él.
Cuando Yahweh hizo el llamado a Moisés, ¿sabes? No le estaba diciendo, ves y preséntate y haz todo esto y yo desde aquí voy a obrar. No, en todo momento, en cada circunstancia, Yahweh estuvo obrando y Yahweh estuvo operando en las circunstancias, en la terquedad, en la necesidad del faraón, en todo en lo que sucedía en la tierra de Egipto, en todo momento, Yahweh estaba allí presente. Voltea con la persona, di conmigo, Yahweh nunca nos enviará a hacer algo si Yahweh no respalda nuestras vidas. Si Yahweh nos va a enviar y que hagamos algo, o que emprendamos algo, es porque Yahweh va a respaldar nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendamos eso? Amén. Es Yahweh quien hace en nosotros. No somos nosotros, es el Padre que hace en nuestras vidas. Ahora, y vemos entonces cómo el pueblo de Israel empezó a encontrar el faraón dentro del pueblo de Israel. Vemos cómo los egipcios los apremiaron, les empezaron a entregar toda clase. No solamente les entregaron el ganado cuando vino la densa tiniebla. Vimos que después fueron y pidieron joyas dentro de los egipcios y los egipcios los apremiaron con todas las riquezas que ellos tenían. Y sabes, aún eso era el propósito. O sea, si Yahweh, ¿qué tenía que haber hecho para que la palabra de Yahweh se cumpliera? Tuvieron que venir las duras cosas, las opresiones que vinieron en la tierra de Egipto para que los egipcios pudieran decir, ¿sabes una cosa? Tengan todo esto y vayan. Porque de otra manera, que hubiera venido el pueblo de Israel y dijeran, ¿sabe? Hay una promesa que Yahweh dice que nos van a dar todo lo que tienen, pues lo hubieran dicho yo no sé cómo. O sea, aún las circunstancias difíciles que el pueblo vivió fue para que la palabra de Yahweh pudiera cumplirse en su tiempo. Hay cosas que suceden en nuestras vidas, ¿sabes? Muchas veces no entendemos el porqué y las cosas y las circunstancias que sobrepasan a nuestras vidas, pero puedo tener la certeza y la seguridad de que si Yahweh es quien lo está permitiendo, es con el fin y con el propósito de que esa palabra se pueda cumplir en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque así es el Padre. La palabra dice que todo obra para bien, ¿sabes? Cada uno de nosotros entendemos las cosas que nos pasan. Yo te voy a decir, yo no entiendo todo. Y muchas veces no entendemos las cosas que sobrevienen. Pero si sabemos que nuestras manos están en las manos de Él, puedo tener la certeza y la seguridad de que al final de todo ello es Yahweh obrando a favor nuestro para nuestras vidas. Porque los planes que yo tengo para ti son de bien y no de mal. Porque mis caminos no son vuestros caminos. Y qué bueno, ¿verdad? Vemos entonces, y déjame definir un poco, vemos que entonces el capítulo 12, vemos las instrucciones de cómo Yahweh habló para que pudieran dar lo principal, el mandamiento como nación. ¿Sabes? El principal mandamiento que Yahweh les da, y Yahweh les dice como nación o como pueblo, y eso es algo muy interesante, y este será el principio de los meses ¿de quién? Del año. Una vez que ellos salieran de la tierra de Egipto, Yahweh les estaba diciendo, y se harán los preparativos como un solo pueblo, como una sola nación, que ese será el principio de los meses ¿de quién? Del año. Y sabes, hay algo muy interesante ahí, porque muchas veces vemos, sabes, hay algo muy interesante, porque muchas veces, sabes, hay mucho dilema, muchas veces en lo que tú y yo decimos, bueno, ¿cuándo es luna nueva? ¿Y por qué digo esto? Porque estamos a punto de empezar lo que es el tiempo de Pesach, la preparación de Pesach, y tú y yo tenemos que entender, bueno, ¿cómo contamos? Y hay muchas referencias y hay muchas fuentes, y déjame tomar algunos 5 minutos en esto, y hay muchas fuentes. Muchos dicen, bueno, la luna nueva es cuando la luna nueva está en completamente cero visibilidad, y hay 1%, y es luna nueva. Astronómicamente tú lo puedes mirar, vas al calendario, y si tú vas ahorita tal vez al calendario con exactitud te va a decir, bueno, luna nueva, bueno, no traigo aquí ahorita un calendario, pero te va a decir es tal fecha, porque está marcado y tú lo vas a mirar y tal vez va a ser completamente una luna oscura. ¿Cuándo es cuando se lleva la luna nueva? Es cuando, no soy astrónomo, pero lo que dice ahí el internet, es cuando está la posición del sol y la luna y están en una vía completamente iguales. Sabes, la luna no se alcanza, ¿cómo se llama?, a observar completamente, porque hay una parte, y ya una vez que empieza a hacer esa rotación, es cuando tú empiezas a mirar los diferentes ciclos de la luna, y que se mira como esa uñita ahí pequeña, y luego se empieza, que es como el cuarto creciente, etcétera, etcétera, y ahí son cosas que aprendí el día de ayer viéndolas, pero cuando tú empiezas a mirar, a eso se le conoce como luna nueva.
Pero muchos dicen que la luna nueva es cuando hay una completa oscuridad y no se ve nada. En mi opinión, hay mucho y ya se lo seguiré compartiendo con ustedes, pero es algo que quiero compartir, lo que yo miraba. Si una de las cosas que nosotros empezamos a mirar y experimentar, dice la palabra que Yahweh hizo el sol, las lunas y las estrellas con un fin, con un propósito. Génesis capítulo 1, versículo 18 o 14, dice que es para que sirvieran como señales o como luminarias. Todo lo que Yahweh hizo en la tierra de Israel, aún con Moisés, cuando se le reveló a Moisés, y Yahweh le dijo a Moisés, sabes, extiende tu mano, y antes de que se presentara delante del faraón, hizo señales delante de quién, de faraón, delante de Moisés, para que Moisés supiera que era Yahweh. Cuando se presentaron delante del faraón, vinieron ¿qué? Señales. Y cuando viene y se presenta al pueblo y dice, y este será el principio de los meses del año. Pienso yo que tuvo que haber visto una señal donde en los cielos, tal vez de esa pequeña uñita, en el que el pueblo dijera y entendiera que cuando la luna estuviera en esa situación, sería el principio de los meses de ¿quién? Del año. Si todo lo venía, si hacemos una secuencia, todo había sido por medio de ¿qué? Di conmigo, de señales. Y eso podría haber sido una señal. Ahora, cuando tú y yo vamos a fuentes más antiguas, una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, está la luna nueva, que se le conoce como la luna astronómica, y la luna nueva bíblica, que la palabra que significa luna nueva se le conoce como Rosh Hodesh. Di conmigo, Rosh Hodesh, que significa comienzo o cabeza. No es de año. Ahí los pesqué en Colombia. Dice, ese es Rosh Hashanah, es comienzo o inicio de ¿quién? De mes, que se le conoce como Hodesh, se le conoce como luna renovada, de donde viene la palabra Hodesh, que significa Hadash, que significa renovar o restaurar. Cuando tú y yo vemos la misma, de donde proviene la palabra Brit Hadashah, cuando vemos la palabra Brit Hadashah, que significa un pacto renovado, de ahí es donde proviene la palabra Hodesh, que significa que es algo renovado o es una luna renovada. ¿Cuándo podría ser eso? Cuando se ve ese pequeño inicio o esa uñita de que de esa luna con esa pequeña marca, ya se me fue. Ahora, pacto renovado nos habla de algo que ha sido renovado, que es algo visible. Cuando hablamos de que algo ha sido renovado, pues obviamente tiene que ser algo visible y no es algo que está oculto muchas veces. O sea, Rosh Hodesh es algo cuando la luna comienza a ser visible, que ha sido en cierta manera que renovada. Ahora, en términos actuales, astronómicos, sería una luna creciente, como se le conoce como una luna creciente, o cóncava creciente, que recibe el nombre de cóncava creciente. Así se le define, o así define lo que es el diccionario de la Real Academia Española. Luna nueva es cuando comienza a ser, o cuando comienza a hacerse visible el cuarto creciente. ¿Cuál es el cuarto creciente? Esa como pequeña media lunita ahí en la luna. Filemón de Alejandría escribió, dice, en el momento de la luna nueva, el sol comienza a iluminar la luna con una luz visible a los sentidos externos, o en una manera donde comienza a mirarse. Si te estoy hablando de historiadores de hace tiempo, que era Filemón de Alejandría. Ahora, en la antigüedad, la luna nueva se manifestaba por el avistamiento de una luna nueva creciente, que lo cual puede hacer sentido, que cuando ellos, ahora vamos a mirar otras cosas, o sea, la Mishnah, que una de las cosas sirven como muchas veces como referencia, en el sentido que te voy a decir, como un sentido de que cuando tú miras la Mishnah, a Rosh Hodesh 2, capítulo 5, hay un fragmento donde tú y yo podemos mirar, y esa vez, según la Mishnah, es una evidencia histórica, como algo que se santificaba en la luna nueva el primer siglo, dentro del primer siglo, antes de que hubiera cambios o alteraciones dentro del calendario. Ahora, según la Mishnah Rosh Hodesh 2.5, dice, había un pórtico grande en Jerusalén que se llamaba Beit Yasek. Dice, y ahí se reunían todos los testigos que venían para declarar acerca de la luna nueva, y ahí los examinaban o examinarían el tribunal o el tribunal de los 71 jueces, dice, y les prepararían un banquete, o sea, preparaban un banquete para presentar su testimonio. El propósito de utilizar estos testigos o estos varones como por testigos delante del Sanedrín era para que fuera lo más acertado
el avistamiento de la luna nueva, porque si tú miras, bueno, muchas veces hay personas que venían de diferentes lugares, bueno, y dice, bueno, ¿de dónde vienes tú? Pues unos venían de allá, otros venían de acá, pero todos ellos servían como testigos, y en el momento de que el Sanedrín, ese era el miembro del Sanedrín, eran 71, o sea, eran 70, si había un 35, estaba el uno que era el que desempataba ahí todo el asunto, por decirlo, o sea, el que dictaminaba la decisión final. Y cuando ellos venían y se presentaban delante del Sanedrín y delante de ese pórtico, o en ese que tenían en ese lugar, ellos declaraban el Sanedrín que era la autoridad máxima, que ellos decían, bueno, fue el avistamiento de la luna nueva en tal día, y este día declaramos luna nueva porque fue el avistamiento de esa luna creciente, y se declaraba que era una luna nueva, o sea, para hacerlo más acertado posible, evaluaban el reporte, utilizaban una gráfica propuesta por Gamaliel para saber si correspondía a Rosh Hodesh, la luna nueva creciente. Entre las imágenes que ellos tenían, ¿sabes? Había como una imagen que este hombre tenía, Gamaliel, y entre esas imágenes tenía todos los ciclos o los diferentes ciclos de la luna. Y una de las cosas para poder mostrar a los más simples, y cuando hablamos de simples, que aquellos que no entendían ese tipo como todo lo que era la astronomía, pues alguien que no conoce, pues es como un simple, o sea, pues ¿qué conozcamos de astronomía? ¿Qué conozco? Pues no, y sabes, la manera que ellos venían, decían, bueno, ¿cómo vistes la luna? Así, así, así. Decían, bueno, es que yo la vi así, yo la vi así. Y según a las imágenes que ellos tenían, ellos determinaban si era la luna nueva, y decían, bueno, todos vieron de esta manera, este día se da ¿qué? A la luna nueva, porque recordemos que el ciclo de la luna nueva, o de una luna, o de un mes, tiene un ciclo de 29 días y medio. Por eso es que muchas veces si caía en el día 29 o el día 30, pues se dictaminaba, bueno, o fue el día 30 o se corre hasta un día siguiente para que ellos pudieran determinar si había sido. Ahora, Ramban o Ramán Gamaliel, en las habitaciones, entre los comentarios que ellos tienen, en el mismo libro del Rosh Hashanah 2.8, dice, él tenía en sus habitaciones un superior sobre su mesa, y en la pared imágenes de diferentes ciclos de la luna con formas diferentes, para mostrar a las personas simples y determinar si era declarado como un día de ¿qué? Luna nueva. Podemos entender Rosh Hodesh y muchas otras de las cosas que podemos mirar, pero después, ¿sabes? Los testigos, a todos ellos que se les interrogaban, decían, bueno, era así, era así, era así, y ellos se encargaban de decir, bueno, sí era, y ya ellos determinaban si se daba inicio a ¿qué? A una luna nueva. Ahora, ¿sabes? Es algo que ha quedado dentro de la palabra, y que si bien muchas cosas tú y yo vemos que la palabra no nos ordena de una reunión en día de luna nueva, hay muchas cosas que yo estaba mirando, que guardamos los días de reposo, guardamos todas esas cosas, pero muchas veces no damos tanto la importancia que a la luna nueva. Cuando hay muchas citas, y si el Padre sí me guía de esa manera, tal vez en algún momento yo les aviso, vengamos o vendremos en un día de luna nueva para adorar, para dar gracias al Padre, porque hay muchas citas donde las cuales tú y yo encontramos, y entre ellas creo que hay una libro en el libro de Ezequiel, dice que los únicos días que estarían las puertas abiertas serían los días de Shabbat y los días de luna nueva. Que nos da una enseñanza, una instrucción, que no solamente es en Shabbat, pero también cuando es en tiempo de luna nueva. Y hay otra traducción que cuando vino la mujer, se me fue el nombre de la mujer, cuando vino el profeta Elías, y la mujer dice, y este es un hombre y un varón ¿de quién? De Elohim. Y el niño que había dado a luz, que había nacido por medio del profeta, cuando este niño muere, viene y dice, prepárenme todos los caballos y todo esto, y cuando ella va a correr, su marido le dice a la mujer, dice, ¿a dónde vas? Dice, voy con el varón de Elohim. Dice, pero ¿por qué vas? Dice, si no es novilunio, que es luna nueva, ni es que Shabbat. Que nos daba a entender que los días que eran para una reunión podían ser en día de Shabbat, en días de ¿qué? De luna nueva, que por los siglos y por mucho tiempo ha quedado. Pero sabes, si el Padre nos da dirección, vamos a convocar tiempo de luna nueva para venir y dar gracias al Padre, para adorar al Padre, tal y como la palabra lo establece. Y sabes, cada día y cada vez el Padre nos va mostrando y enseñando
cosas diferentes en las que tú y yo podemos seguir siendo guardadores de las palabras, y eso es conforme el Padre nos vaya dando entendimiento y revelación. Pero sabes, al punto de llegar, para la celebración de Pesaj, vamos a estar preparándonos con anticipación. La palabra nos describe ahí para hacer lo que es tevilá, buscar la manera cómo poder hacer tevilá, planear la tevilá unas 2 semanas antes. Muchas veces lo ponemos una semana, vamos a planearlo unas 2 semanas antes de que sea el tiempo de Pesaj. Sabes, la misma palabra, hay una cita donde, creo que se me quitó la nota. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 55. Y sabes, muchas citas donde tú y yo podemos mirar dentro de la palabra cuando se nos habla de que estaban los tiempos designados antes de llegar a cada festividad, tanto en el libro de Números 9. Mandó pues Moisés, a ver, antes de leerles, déjenme decir eso aquí. No sé si es aquí, yo creo que dice, y mandó pues Moisés a los hijos de Israel, dice, y celebrarán la Pascua, y la celebraron, dice, la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, dice, al atardecer en el desierto Sinaí, dice, tal como Yahweh había ordenado a Moisés, dice, y así lo hicieron los hijos de Israel, dice, pero había algunos hombres que estaban inmundos, dice, por causa de una persona muerta, y no podían celebrar la Pascua en aquel día, dice, y vinieron ante Moisés y Aarón, dice, aquel día, dice, y aquellos hombres le dijeron, dice, aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, dice, porque se nos impide presentar una ofrenda a Yahweh, dice, en su tiempo señalado entre los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo a ellos, esperad, oiré a ver qué es lo que dice Yahweh de vosotros. Dice Yahweh a Moisés hablando a Aarón, dice, ya me revolé aquí, dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, dice, hable y di a los hijos de Israel y dile, si alguno de vosotros, a vuestras descendientes, está inmundo por causa de un muerto, dice, o anda de viaje lejos, dice, puede sin embargo celebrarla, dice, la celebrarán los 14 días del segundo mes, o sea, ya no iba a ser en ese tiempo, sino que iba a ser un tiempo, pues dice, al atardecer la comerán con pan sin levadura, hierbas amargas, dice, no dejarán nada, dice, pero si alguno, dice, si alguno que esté limpio, dice, no anda de viaje y deja de celebrar la Pascua, esa persona será cortada del pueblo de Israel. O sea, hablaba que había un ritual, un cierto ritual de ceremonial. Vamos a Segundo de Crónicas, creo que es otra cita. Segundo de Crónicas, capítulo 30. Segundo de Crónicas, capítulo 30. Versículo 30, 17, dice... Segunda de Crónicas 37, dice, porque había muchos en la asamblea, dice, que se habían santificado, dice, pero esos levitas estaban encargados de la matanza y los corderos de la Pascua, dice, porque todo estaba inmundo, dice, para santificarlos a Yahweh. Dice, pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, dice, Isaacar, Zabulón, no se habían purificado, dice, no obstante comieron la Pascua, dice, al contrario lo escrito, dicen, pero Ezequías oró por ellos diciendo, qué buen Señor, dice, qué buen el Adón, dice, perdone. Dice, todo el que prepare su corazón para buscar Elohim, dice, el Elohim de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario, dice, y oyó Ezequías, dice, y sanó al pueblo. Pero si tú y yo vamos a Juan 11, versículo 55, había algo, eso todavía estaba, no era, muchas veces decimos, bueno, es que está dentro del Antiguo Testamento, pero pues ya no estamos en el Antiguo Testamento. Vemos que aún durante los tiempos de Yeshua era una práctica que todavía se realizaba. Juan capítulo 11, versículo 55, ¿estamos ahí? Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y vuelvo a decir, ahí es una mala traducción, porque si leemos esta parte así literalmente y la compartimos con alguien, va a decir, sí, hermano, ya ves, tú no eres judío, tú eres cristiano, tú no eres judío, ¿sabes? Es la mala interpretación, no era la fiesta de los judíos, vuelvo a repetir, era conocida la fiesta de los judíos porque esa fiesta se celebraba donde en Jerusalén, y todas las personas tenían que subir a Jerusalén de año en año para celebrar esa fiesta. No es que era una fiesta exclusiva del pueblo de los judíos, sino que era una fiesta de que tenían que celebrar en aquel lugar. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos y muchos de las regiones, dice, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua, ¿para qué? Para purificarse. Tenían que hacer un tipo de ritual, tenían que hacer tevilá para poder presentarse, ¿quién? Delante de esa festividad. Cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, hay un acontecimiento que sucede. ¿Cuál fue ese acontecimiento que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Las aguas del Mar Rojo se abrieron, ¿sabes? Eso era como un indicativo de que el pueblo de Israel había hecho tevilá, donde el medio del río o el medio del Jordán, cuando las aguas del río Jordán que se abrieron. Es algo como representativo que había hecho tevilá, ¿quién? El pueblo, donde las cosas viejas pasan
y todas las cosas son que hechas nuevas. En el momento que el pueblo de Israel atravesó el río Jordán, estaba comenzando algo nuevo de conmigo para el pueblo de Israel. Lo mismo que sucede cuando tú y yo hacemos tevilá. Hay maneras de hacer tevilá. Una que es por conversión, lo vuelvo a repetir, pero otra es cuando muchas veces es por tiempo de purificación de una festividad. ¿Qué es lo que ellos hacían? Estaba lo que era el baño de purificación o el ritual de tevilá que ellos hacían por conversión. Cuando vino delante el eunuco y le dijo el eunuco, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues ninguno, bueno, y en ese instante fue bautizado, y muchos otros de la palabra dice que fueron bautizados y fueron, pero sabes, eso fue por una conversión, si tú le quieres llamar, que ellos tuvieron. Pero otros dicen, muchos de ellos dice venían porque estaba cerca la festividad de la Pascua y iban a hacer que un ritual o pasar por ese baño de tevilá. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando tú y yo pasamos por ese tiempo de Pesaj, de tevilá, estamos preparando nuestras vidas, nuestros corazones, tal como dice Pablo en la palabra en el libro de Corintios, dice que ninguno coma de la mesa del Adón indignamente, dice, por lo cual dice hay muchos enfermos y débiles dentro del cuerpo, y muchos de ellos, que dice la palabra, al muerto. Era una instrucción que nos lleva o nos enseña a entender que tenemos que venir con un corazón circuncidado delante de la presencia del Padre. ¿Cuánto lo entendamos eso? Amén. Por eso cuando llegamos a este tiempo, ahora volviendo un poquito ahí a la relación de que la luna nueva, pues sí hay cosas que están, ya yo les estaré diciendo ahí con el tiempo, como manera que preparamos, pero sí con el tiempo, con exactitud, para poder hacer los preparativos y venir y presentarnos para este tiempo, para celebrar, di conmigo, Pesaj todos juntos. Amén. Ahora, el punto, ya se me pasó el tiempo aquí, traía muchas cosas para compartir con ustedes. Sabes, el punto más rescatable que tú y yo podemos entender es la obediencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y bueno, déjame cerrar aquí. Cuando el pueblo de Israel, sabes, hay una de las cosas que el Padre dice, y haré distinción entre los egipcios y el pueblo de Israel. Entre aquellos que estaban separados, dice la palabra que hubo densas tinieblas, ¿sabes? Y dice que eran palpables. O sea, no sé en qué sentido, o no hay una descripción tal vez correcta, si la hay, no la he mirado así tal, pero dice la palabra, dice que era palpable, o sea, era tanta la oscuridad que ellos percibían, pero más sin embargo dice la palabra que los hijos de Israel tenían don de luz en sus habitaciones. Y la palabra dice que pasaría el ángel destructor sobre ellos, sobre la tierra de Egipto, dice, y traería destrucción ¿sobre quién? Sobre todos ellos, ¿sabes? No fue otra cosa más que la inclinación o Yahweh permitir lo que había en el corazón de Faraón para que eso sucediera. Cuando tú y yo estamos dentro de esa cobertura y de esa protección del Padre, por medio de una obediencia, tú y yo podemos estar confiados y seguros que hay una protección para nuestras vidas. ¿Cuánto estamos de acuerdo en ello? Que cuando caminamos dentro de la obediencia de la palabra del Padre, hay una protección para nuestras vidas. Pero en el momento que nos salimos, como hizo Faraón, si tú le quieres llamar, y la palabra en el libro de Isaías, dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 59, versículo 2, dice, porque vuestros pecados han hecho una división ¿entre quién? Entre ustedes, entre yo y ustedes. O sea, ¿quién es el que se separa? Nosotros, por nuestras acciones, por nuestro pecado, por la situación que sea, cuando nos desviamos, cuando nos apartamos. ¿Qué es lo que sucede? Nos salimos y nos apartamos de esa cobertura. Y el Padre dijo al pueblo de Israel, dice, y pondrán la sangre del cordero en los dinteles. Pero ¿sabes qué hubiera pasado si el pueblo de Israel no hubiera sido obediente? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel no hubiera puesto la sangre del cordero en los dinteles de las puertas? Porque si tú miras en el libro de Salmo 78, vamos a Salmo 78. Estamos ahí, dice, escucha pueblo mío, dice mi enseñanza. A ver si estoy aquí. Dice, sí, estoy aquí. Dice, escucha pueblo mío, dice mi enseñanza, y se inclina oído, dice, a vuestras palabras de mi boca. Dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad. Dice, que hemos oído y conocido, dice, que nuestros padres nos han contado. Dice, no ocultaremos a sus hijos, dice, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos una generación venidera las alabanzas de Yahweh, su poder y las maravillas que Él hizo. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Dar a conocer a una generación, a otra generación. Nosotros somos una generación, los niños
son otra generación, y dicen, y para que ellos lo cuenten a la siguiente generación, para que ellos el día de mañana que crezcan, lo puedan contar a sus generaciones. Dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob, dice, y puso la ley en Israel, dice, lo cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, dice, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran, lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Elohim, dice, y no se olvidaran de las obras de Yahweh, sino que guardaran sus mandamientos, dice, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, dice, una generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Elohim. Los hijos de Efraín eran arqueros, dice, equipados, dice, pero se volvieron a las espaldas de batalla, dice, y se olvidaron sus obras, sus milagros, dice, dividió el mar, dice, y los hizo pasar, dice, por las aguas, dice, un montón. Después dio, dice, al pueblo de Israel con las nubes, pero vamos aquí. Pues cuando ella dice la palabra, para resumirte, lo dice la palabra, dice que cuando Yahweh envió las plagas, Él envió, ¿sabes? Envió ángeles destructores, dice la palabra, dice que eran ángeles destructores que salieron, si tú le quieres llamar, porque, o sea, eran muchos, no solamente era que un ángel, o sea, cuando Yahweh permitió esto, fue el ángel destructor o de la muerte, si tú quieres, que vino y trajo mortandad sobre ¿dónde? Sobre toda la tierra de Egipto. Ahí tú lo puedes encontrar, está en el capítulo 78. Pero cuando tú y yo empezamos a mirar qué es lo que trajo protección al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel fue obediente a la voz de Yahweh, en el que ellos pusieron la sangre del cordero donde sobre los dinteles y los marcos de qué, de las puertas. ¿Qué nos queda a nosotros para enseñanza? Que cuando Yahweh o hay esa protección de Yahweh sobre nuestras vidas, y conmigo, es cuando tú y yo somos obedientes al mandato de quién, del Padre. Cuando nos salimos fuera de esa protección y no obedecemos la voz de Yahweh, vienen circunstancias que afectan, de conmigo, nuestras vidas directamente. ¿Cuánto lo entendamos eso? Pero hay una protección para nosotros cuando nos guardamos y cuidamos en hacer la bendición o la voluntad de Yahweh en nuestras vidas. ¿Sí lo encontraron, hermano? ¿Lo miren? ¿3 qué? No, 3. A ver, 7:49. Sí, fíjate, mira lo que dice, y entregó también, dice Génesis, Salmo 138, dice, y entregó, dice, también el granizo, dice, sus ganados y sus rebaños y a los rayos, dice, envió sobre ellos, dice, ardor de su ira, dice, furia, indignación y angustia, un ejército, que dice la palabra, de ángeles destructores, que vinieron sobre toda la tierra de Egipto. ¿Pero por qué? Cuando ellos salieron de la protección de quien, del Padre, o sea, cuando Yahweh dio por fin, dijo, ¿cuándo es cuando dice muchas veces, ya con los términos, ya me aparto de aquí, dice la palabra que Yahweh envía su ira sobre quién, sobre nosotros. ¿Cuál es la ira? ¿Cómo se manifiesta la ira de Yahweh? Cuando nos deja expensas y a la voluntad de nuestra propia voluntad o de nuestra terquedad o de nuestra necedad. ¿Cuándo Yahweh manifestó la última plaga? Cuando completamente dice la palabra que el corazón del faraón se había endurecido y se había hecho cada vez pesado y pesado y pesado. Y sabes, esa pesadez es muchas veces cuando tú y yo luchamos y estamos y luchamos muchas veces ¿con quién? Con nuestra propia carne. Mas la palabra de Yahweh dice, venid a mí todo el que está cansado y trabajado, dice, porque ligero es mi yugo y ligera es mi carga. Si Faraón hubiera tal vez desistido, las plagas ya estaban. Pero tal vez la mortandad sobre todos los primogénitos, lo último que sucedió, no sé, tal vez la historia hubiera sido otra. Pero ¿qué es lo que sucedió? La ira de Elohim vino sobre la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque dejó a expensas a la voluntad que había en el corazón de quién, del faraón, en el cual ¿cómo se llama? Dice ángeles destructores. O sea, no era uno, eran ángeles, dice, eran que vinieron sobre la tierra de Egipto. Y donde quiera que estaba la sangre del cordero, ¿qué es lo que hacían los ángeles destructores? Pasaban por encima de ello. Cuando tú y yo tenemos la sangre de Yeshua o del cordero de él sobre nuestras vidas, podemos tener la certeza y la seguridad de que hay una protección sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Vamos a pedirle al Padre. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad. Gracias por tu palabra hablada a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Yahweh, que siempre podamos ser contados dentro de lo que es tu pueblo. Que muchas veces, Padre, vienen circunstancias a nuestras vidas adversas, circunstancias que vienen o que nos sobrevienen.
y que muchas veces, Padre Yahweh, endurecemos nuestros corazones, pero ayúdanos que cada uno de nosotros pueda ser parte de ese pueblo obediente y fiel a tu palabra, donde tu palabra dice, Padre Yahweh, que la fe sin obras, Padre Yahweh, es muerta, pero la fe se ve reflejada, Padre Yahweh, con obras. Ayúdanos que le poder entender que cuando somos parte del pueblo tuyo, pueda ser contado cada uno de nosotros como fieles, Padre Yahweh, delante de ti, que podamos ser obedientes al mandato, a la voluntad que tú tienes para nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre Yahweh, a poder entender que aunque estamos en medio de este mundo, hay una protección que tenemos por medio de ti. Tu palabra dice que tú no oraste por tus discípulos para que los sacaras del mundo, sino para que fuéramos protegidos del maligno. Porque hay un príncipe que opera en medio de este mundo, que es Hasatán. Y cuando nos salimos fuera de ese designio y de ese principio tuyo que tú tienes para nuestras vidas, y somos desobedientes a tu mandato y a tu voluntad, quedamos expuestas, Padre, a los designios de este mundo, al príncipe, a la potestad que opera en medio de este mundo, el cual puede venir y afectar nuestras vidas, porque no ha venido sino a robar, matar y a destruir. Ayúdanos, que aunque en medio que permanecemos, en medio de este lugar, en medio de este mundo, podamos ser protegidos del maligno en medio de ti, y que sea la sangre de Yeshua, nuestro Cordero, quien vino y pagó el precio por nuestros pecados, nuestro refugio y nuestro libertador. Gracias, Padre Yahweh, te damos, y ayúdanos a preparar nuestros corazones para este tiempo de Pesaj, o que falta algún tiempo, Padre Yahweh. Sigue preparando nuestras vidas, nuestros corazones, y que pueda ser un tiempo de alegría y de regocijo, donde celebremos nuestra libertad que tú nos has dado, un recordatorio de la libertad que tú has traído y que tú estás preparando y que tú prepararás el día del retorno y de tu venida, Padre Yahweh. Gracias te lo pedimos, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Ya sé, con nuestras manos levantadas. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en esta tarde. Te pedimos que seas tú bendiciendo nuestras vidas en esta hora, que nos despidas con tu paz, con tu shalom a cada uno de nosotros, y que sean tus ángeles acampando alrededor de nuestras vidas en todo momento. Yevarejeja Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Isal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.